Continuando con este tercer tema, vamos a iniciar a ver un tema poquito laborioso, pero que no deja de estar sencillo. Este tema se llama vectores. Un vector es precisamente una parte de una recta, una parte de una gráfica, el cual va a estar expresando un módulo, una dirección y un sentido propio, los cuales podemos medir. Vamos anotando esto en su cuaderno. Es entonces un módulo, una dirección y un sentido, el cual vamos a poderlos medir. Un vector siempre va a estar representado en una gráfica de un plano cartesiano, así es que vamos a trabajar en plano cartesiano. Vamos a ver el módulo, que el módulo es lo que mide, vamos a ponerle aquí, la medida de este vector, tal cual, cuánto mide. No tiene unidades de medida, no podemos decir que está en kilómetros, en metros, en centímetros, ya que sus unidades de medida pues son en unidades, tal cual. Vamos a medir unidades, este vector. Tiene una dirección, es decir, el número de grados, vamos a representarlo con el símbolo tita, y cuántos grados de inclinación, es decir, hacia qué dirección va este vector con esos grados de inclinación, y tiene un sentido. El sentido es su dirección o hacia dónde va de acuerdo a la rosa de los vientos. Ahorita la vamos a ver más a profundidad. Bien, al estar representado en un plano cartesiano, pues un vector precisamente debe de tener direcciones, unas direcciones de un plano cartesiano. De forma rápida, vamos a ver el plano cartesiano, ustedes ya lo conocen. Un plano cartesiano se forma por dos ejes, eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y. En este sentido, el plano cartesiano va a tener polaridad, es decir, va a tener signos. Empezando con el eje X, si está del centro a la derecha, es X positiva, es decir, todos los números que tenga van a ser positivos. Si está del centro a la izquierda, es X negativa, es decir, todas las medidas o magnitudes hacia la izquierda va a ser negativa. Lo mismo pasa con Y, si está hacia arriba es Y positiva y si está hacia abajo es Y negativa. Por tanto, vamos a tener cuatro recuadros en este plano cartesiano que se pueden configurar de acuerdo a sus símbolos o a su polaridad de los ejes que lo están conformando. Este cuadro se forma por X positiva y Y positiva. Siempre se va a poner primero la X y después la Y. Así es que este va a ser un recuadro positivo-positivo, en el que los dos elementos que tengo en la dirección de este plano, de este punto en el plano, van a ser positivos. Siguiente, este encuadre se forma primero por X, que es negativo, y por Y, que es positivo. Así es que todos los vectores que tengan un número negativo y luego un positivo tienen que estar en este encuadre del plano cartesiano. Siguiente, ambos son negativos, entonces tanto X como Y son negativos, y si yo tengo un vector con dos direcciones negativas, pues bueno, va a estar en este encuadre. Y por último, X positiva y Y negativa, si tengo una dirección o un punto del plano cartesiano que sea primero positivo y luego negativo, pues se encontrarán en esta parte del encuadre, ¿ok? Hay que pasar este plano cartesiano con las diferentes polaridades que va a tener cada encuadre, ya que por vector solo voy a utilizar un encuadre. Bien, continuamos. Esto fue la introducción al plano cartesiano. Esto ya lo tuvieron que haber visto. Vamos a pasar entonces a lo que viene siendo ya la gráfica del vector. Voy a manejarlo como ejemplo, pero es parte del mismo ejercicio. ¿Okay? Voy a ponerle aquí número 1. En este caso, lo único que se va a proporcionar es la dirección del punto en el plano cartesiano a la cual se va a dirigir el vector. Voy a iniciar con un punto que sea 3,5. Es decir, acuérdense, el primer elemento es X, el segundo es Y. X, Y, 3,5. Esto es lo único que se va a proporcionar para graficar un vector. Y por lo tanto, tengo que recordar en qué encuadre va a estar de mi plano cartesiano si ambos son positivos. Recordemos que si no hay signo, ambos son positivos y por lo tanto estaría en mi encuadre superior derecho. Así es que empiezo a hacer mi plano cartesiano, pongo un punto, con ayuda de la regla, tiene que estar perfectamente graduado. Si tengo
recordando que 5 representa la y la Y es el eje vertical y X el eje horizontal, pues bueno, necesito 5 unidades hacia arriba. Pueden hacerlo ustedes en centímetros. 5 unidades hacia arriba, entonces voy a tener 2, 3, 4, 5. Las gradúo. 3, 5. Pueden hacerlo cada cuadrito de su hoja, de su cuaderno o de su recopilador, no hay problema. Y como es hacia arriba, dijimos el eje de las Y es positivo y solo va a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Voy con el otro eje, el eje horizontal, el cual es el de las X, y hago lo mismo. Como necesito solo 3 de forma horizontal, pues bueno, la gradúo cada cuadrito, cada medio centímetro para ustedes, y me quedaría 2, gradúo, y como es el eje de las X positivas, tengo 1, 2 y el tercero. Este sería el plano cartesiano o la parte del plano cartesiano que estaría necesitando para ubicar a este vector. Bien, dijimos entonces que son 3 elementos los que voy a estar midiendo en un plano cartesiano, que es módulo, dirección y sentido. Así es que esos son los 3 datos que voy a necesitar, voy a anotarlos aquí. El módulo, dirección y el sentido que tiene este vector. Bien, ya que tengo esto, pues bueno, como ya estoy iniciando con el plano cartesiano, lo siguiente será ubicar el punto que me está marcando este ejemplo. El punto es 3,5. Por lo tanto, como el primer elemento es X y el segundo Y, comienzo desplazándome hasta 3 en el eje horizontal y subo en el eje vertical hacia Y, y donde tenga ese punto lo voy a marcar. En este caso es 3,5 y ahí pongo mi punto. Aquí sería mi vector. Ese es el punto del vector hasta donde estaría llegando. ¿Cómo voy a representar el vector? Pues facilísimo, como si fuera una flecha. ¿Cómo la voy a marcar? Siempre se marca desde el centro, es decir, del centro del plano cartesiano, hasta donde ubique este punto. En esta ocasión pues quedaría desde el centro del plano cartesiano hacia mi punto, hago una línea y la voy a representar como si fuera una flecha, ya que pues el vector es parte de una recta, un segmento que me está expresando módulo, dirección y sentido, que en este caso quedaría así. Este es mi vector, ya lo tengo graficado, entonces lo siguiente será medirlo en base a esos 3 puntos que tengo anotados. Vamos a continuar entonces, iniciamos con módulo. Voy a tratar de representarlo por partes para que quede bien específico y en esta parte iniciamos con módulo. Bien, el módulo dijimos es cuánto está midiendo este vector, es decir, cuántas unidades mide desde este punto de su origen hasta el punto donde está terminando el vector, cuánto mide esto. Dijimos que no tiene unidad de medida, no son kilómetros, no son centímetros, no son metros, sino que solamente son unidades. Así es que, para hacer esto, voy a representar un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo voy a representar? Pues bueno, esta es la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es la que está al frente del ángulo recto, que se forma desde el origen del plano hasta el fin del vector. Y por lo tanto, tengo 2 formas de hacer un triángulo. Un triángulo rectángulo quedaría uniendo este 5 hacia el vector, y tengo aquí mi triángulo rectángulo. O puede ser unir el vector hasta su base, que en este caso es el 3, y tengo el segundo triángulo. Yo voy a tomar el segundo, cualquiera de los dos representa lo mismo. Así es que, sin necesidad de hacer las mismas medidas, puedo ejemplificar cómo queda mi triángulo rectángulo aquí y qué medidas tiene. ¿Cómo voy a saber? Pues bueno, la base sería 1, 2, 3, mide 3 unidades de base, y de altura, si de aquí, del punto origen, hacia arriba mide 5, pues mide exactamente lo mismo aquí, es decir, aquí va a medir 5. ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues son precisamente las direcciones que tengo. En horizontal, que es X, mide 3, y en vertical, que es Y, 5. Entonces el lado horizontal de mi triángulo mide 3 y mi lado vertical va a medir 5, como en este caso. Y el ángulo recto de 90 grados pues estaría aquí, y mi hipotenusa es la que no conozco, es la que está enfrente, ¿verdad? Que en este caso sería el vector que está representado aquí. Si se fijan, pues bueno, se va asemejando a un tema muy popular que ya vieron en secundaria. Es el teorema de Pitágoras, el cual aplica exclusivamente para triángulos rectángulos
y pues bueno, nos ayuda a encontrar la relación que existe entre los catetos y la hipotenusa. En este caso los vectores siempre va a hacer falta la hipotenusa, es decir, la medida que tiene como hipotenusa que está al frente al lado del ángulo recto, y por lo tanto siempre vamos a aplicar el mismo teorema. Vamos a ponerle aquí entonces que ocupamos a Pitágoras. ¿Y cuál es el tema de Pitágoras? Pues sencillísimo. A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. ¿Qué representa esto? Acordémonos que A y B representan los catetos son los que pegan directamente con el ángulo recto, en este caso 3 y 5 serían los catetos, y C es la hipotenusa. Así es que simplemente ubicando eso, voy a empezar a sustituir estos datos que tengo en mi triángulo en el teorema. A y B dijimos que son catetos, entonces cualquier orden, puedo tomar 3 y 5, y me quedaría 3 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a esa x que no conozco su valor, que es x cuadrada. Para resolverla, pueden estar utilizando calculadora. Y lo primerito sería pues elevar al cuadrado esas dos cantidades que tengo anotadas. La primera es 3 al cuadrado, pues me da 9, más 5 al cuadrado, que me da 25, y eso sería igual a esa x al cuadrado. Siguiente sería sumar estas dos cantidades. 9 más 25 me da 34, y 34 es igual a x cuadrada. Aún no termino, yo necesito solamente la x, no x cuadrada. Para quitar ese término cuadrático se aplica la operación inversa en el otro lado. ¿Cuál es la operación inversa de una potencia cuadrática? Pues la raíz cuadrada. Entonces me quedaría raíz de 34 es igual a x. Siempre es la raíz, siempre se aplica ese procedimiento. Lo único que va a estar variando pues van a ser las cantidades. Así es que, bueno, pues calculamos la raíz cuadrada de 34 y utilizando dos decimales voy a obtener que x o esa hipotenusa es igual a 5.83 unidades. Y eso es lo que estaría midiendo en este caso este vector. Por lo tanto ya encontré el módulo y el módulo es igual a 5.83 unidades. Hasta ahí sería el módulo. Por lo tanto, el siguiente paso sería pasar a la dirección. Vamos a encontrar la dirección o cuántos grados mide esa inclinación de este vector. Así es que el módulo, bueno, pues ya lo tenemos en esta parte. La dirección vamos a ponerla aquí debajo para que alcance a caber. Voy a ponerla aquí. Dirección. La dirección nos vamos a seguir basando en este triángulo rectángulo, pero ahora en las funciones trigonométricas. Les recomiendo que utilicemos siempre la misma, se puede utilizar las tres principales que son seno, coseno y tangente, pero en este caso vamos a utilizar la función de seno. Vamos a expresarla como sin es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Siempre va a ser eso, ¿ok? ¿Cómo voy a ejemplificar o cuál de los ángulos es el que necesito? Pues bueno, ahí les va un tip. Siempre teniendo entonces ya graficado el vector, esta es mi hipotenusa y yo siempre voy a calcular el ángulo que se forma desde el vector hacia x. Es decir, este es el ángulo que necesito. Este es el ángulo que voy a tener que calcular su medida y por lo tanto su dirección. Hay tres. Este es un ángulo recto, este ya sé que mide 90, pero este no lo necesito porque siempre, nuevamente, siempre voy a utilizar el que se forma del vector hacia x, es decir, hacia abajo. Si hubiera sido del vector hacia y, pues bueno, es este, pero no, necesito del vector hacia x, así es que es este siempre el ángulo que voy a tener. Ya que lo tengo ubicado, pues bueno, vamos a utilizar esta función trigonométrica, seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Basándome en esto, en este ángulo, entonces tengo que los catetos, dijimos aquí, son los que se forman con el ángulo recto. Es decir, este es un cateto ya que tiene o toca al ángulo recto y este sería otro cateto. ¿Ok? Y la hipotenusa, pues bueno, siempre es mi vector. De acuerdo a su posición del ángulo, tengo un cateto opuesto, es decir, un opuesto que está al frente, que está en versión contraria, y un cateto adyacente, es decir, que lo adyace, que está pegadito a ese ángulo. En mi cateto adyacente sería este, porque está pegadito al ángulo, y mi cateto opuesto pues sería este de aquí enfrente, porque no tiene ninguna relación con este ángulo, que es en el que me estoy basando, está al frente, está opuesto. Adyacente y mi hipotenusa, ya tengo ubicados los tres. Vuelvo a poner las medidas que señalé para el teorema de Pitágoras, pues bueno, mi cateto opuesto mide 5, mi cateto adyacente mide 3,
Y la hipotenusa ya la encontré y mide 5.83. Por eso es importante siempre iniciar con el módulo y no brincarnos a la dirección, sino inicio en el módulo y ya tengo las medidas. Utilizando esto, tengo entonces que el valor del seno de este ángulo sería igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. En esta ocasión sustituyo y esto me da igual a cateto puesto, que es 5, sobre la hipotenusa, que es 5.83. ¿Ok? 5 entre 5.83. Bien, para hacer esto, ahorita les subo un video adjunto aquí para que vean cómo se realiza en la calculadora. ¿Ok? Lo que necesito hacer es una operación sencilla donde voy a encontrar el arcoseno. El arcoseno también se representa como seno a la menos 1 del ángulo, que en este caso pues va a ser, mi ángulo es una fracción, 5 sobre 5.83. Entonces necesito la doble función de la calculadora, en la cual pongo el arcoseno de 5 sobre 5.83. Y por lo tanto la dirección de este ángulo es de 59.05 grados. Recordando que son grados ya que estamos midiendo cuánto mide este ángulo. 59.05 grados. El anterior eran unidades, que es el módulo. Pasamos al último elemento, en el cual pues bueno es el más sencillo. Voy a anotarlo aquí abajito. Tengo aquí hasta aquí la dirección, el módulo. Y ahora vamos con el sentido. El sentido es muy sencillo, ya que se basa en la rosa de los vientos, es decir, norte, sur, este, oeste y sus conjugaciones. Por lo tanto, lo único que voy a necesitar para basarme, dibujo la rosa de los vientos, norte, sur, este, oeste, y sus conjugaciones, las cuales sus conjugaciones pues va a ser los que tengan a la mitad de entre cada sentido vertical y horizontal, pues bueno, vamos a conjugarlo. En este caso, ponemos una subllave aquí, este sería noreste, suroeste, suroeste y noroeste. Esta es la rosa de los vientos y en esta rosa de los vientos es en la que voy a basar el sentido de este vector. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Pues bueno, ya que tengo la rosa de los vientos, asemejo con este vector que ya grafiqué hacia dónde va. Está yéndose desde el centro a una inclinación superior derecha, es decir, está yéndose hasta el noreste. Y con eso acabé. Es el más sencillo, el sentido. Y ahí está graficado entonces este vector en el que encontramos un módulo con el teorema de Pitágoras. Encontramos también una dirección con las funciones trigonométricas. Y pues encontramos su sentido con la rosa de los vientos. Por aquí no se alcanza a ver, pero este es el sur de la rosa de los vientos. Con esto estaremos terminando. Acuérdense de descargar la ficha de actividades. Básense en este video para encontrar y graficar este vector y encontrar esos 3 valores sobre cada dirección de un punto que les estaré poniendo en su ficha de actividades.